Tenemos el juego, tenemos el sistema, tenemos el trasfondo, incluso tenemos la localización, tenemos todo el entorno sobre el cual vamos a jugar, pero nos hace falta algo para originar la aventura, nos hace falta un desencadenante, un disparador, algo que ayude a iniciar lo que es las diferentes aventuras que vayamos a jugar en ese entorno del cual ya disponemos. En este caso estamos hablando del conflicto. Es necesario el conflicto para poder generar aventuras. El conflicto como generador y como motor de las diferentes tramas, aventuras, campañas que vayan a discurrir en ese entorno del cual ya disponemos. Y hoy os traigo aquí 9 tipos de conflictos que pueden darse y que pueden ser pues esos desencadenantes de aventuras para que veáis las diferentes posibilidades que pueden surgir a lo largo de estas aventuras que podamos crear y que podamos jugar en nuestra mesa. El primer tipo de conflicto y el más clásico es el hombre contra la naturaleza. Estamos hablando de la propia supervivencia. El hombre, el individuo como tal, tiene una serie de necesidades primordiales, de necesidades básicas que tiene que satisfacer para poder mantenerse con vida. Ya sabéis la regla del 3×3×3. Una persona no puede sobrevivir 3 minutos sin respirar, 3 días sin agua y 3 semanas sin comer. ¿Vale? Por lo cual tiene que satisfacer esa serie de necesidades primordiales. Necesita un lugar en el que refugiarse de los peligros del entorno en el cual se vea envuelto y, como digo, pues buscar comida, buscar agua, a la vez que trata de sobrevivir a los diferentes peligros de ese entorno que en unos casos puede ser más amigable y en otros casos puede ser más peligroso. Otro tipo de conflicto es el hombre contra la civilización. En este caso nos situaríamos en otro lado contrario al cual habíamos visto al principio. El avance de la civilización, el avance del progreso, el avance del futuro puede causar problemas a la propia naturaleza. El hecho de enfrentarnos para proteger lugares y ruinas antiguas con respecto al avance, como digo, de la propia civilización, la protección de lugares antiguos, de costumbres antiguas y de situaciones que pueden ser muy beneficiosas para el ser humano y que, sin embargo, por otro tipo de motivos y por otro tipo de propósitos pueden encontrarse en peligro. Otro tipo de conflicto es el hombre contra la tecnología. Esta vez estamos hablando del avance que hace que el hombre acabe siendo obsoleto, se acabe convirtiendo en una cosa obsoleta cuando la tecnología lo acaba reemplazando. Su sustitución por diferentes causas que conforman ese avance tecnológico que, como digo, hace que el hombre pase a ser como un elemento más secundario dentro de lo que es la existencia. El propio transhumanismo, el hecho de los dilemas morales que puede causar el hecho de poder descargar tu memoria en una pila que pueda introducirse dentro de otro cuerpo prostético. Si esa pila es duplicada, ¿cuál sería el verdadero ser humano? ¿Cuál sería el verdadero tú que ocupa un nuevo cuerpo? E incluso el hecho de si existe el alma como tal. Si una vez que descargas tu consciencia también has descargado tu alma en esa pila. Todo este tipo de cosas que envuelven a lo que es el avance tecnológico y que va sustituyendo incluso la propia carne. El hecho de ir cambiando tu carne por miembros prostéticos, por implantes, por ciberimplantes. ¿Cuándo dejas de ser humano? ¿Cuándo pierdes el sentido de sentirte conectado con el resto de personas de piel? Cuando comienzas a pensar en ti mismo como en otra cosa diferente, como en una cosa que ya no es un ser humano. La lucha entre el hombre contra la tecnología es un punto fundamental que puede dar lugar y origen a diferentes aventuras. El hombre contra lo sobrenatural. Esto sería un punto fundamental, evidentemente, dentro de lo que son los temas que solemos tratar especialmente dentro de este canal. El hombre contra las criaturas sobrenaturales, el hombre contra esos monstruos y ese velo que hace creer al ser humano que los monstruos no son reales y que, sin embargo, están tras él esperando para poder entrar y penetrar en este mundo y acabar con la existencia o al menos subyugarla y dominarla. El hecho de darnos cuenta de que no es solamente el enfrentamiento físico contra las criaturas sobrenaturales, sino contra las diferentes creencias que pueden surgir con respecto a las mismas, contra el engaño de hacernos creer que no existen, que son mentira. Todo ese tipo de cosas pueden dar origen a diferentes aventuras donde el ser humano se enfrente a lo sobrenatural y, sobre todo, a las ideas que trasciendan detrás de esta existencia
que pues puede pensarse que apenas es una ilusión o imaginación de niños pequeños. El hombre contra el mito. El hombre contra estas creencias que se han ido traspasando de generación en generación por parte de castas superiores para mantener el control sobre la gente común. El hecho de luchar y enfrentarse justamente contra todas estas creencias que, como digo, pues que en muchos casos no son reales o que son completamente equívocas, pero que sin embargo son utilizadas y aprovechadas para mantener el control sobre las diferentes gentes que, ignorantes y en muchos casos analfabetas, se ha utilizado para mantenerlas subyugadas y dominadas por este tipo de personas que utilizan el mito a su favor, y el hecho de enfrentarse contra este mito y destruirlo puede suponer la liberación de toda esta gente que, como digo, se encuentra dominada y esclavizada por esa serie de creencias antiguas. El conflicto del hombre contra Dios, y entendido Dios como algo real, como algo físico, como algo presente, como una entidad omnipotente o poderosa que juega con los seres humanos como si fueran peones dentro de un tablero de ajedrez celestial, en el cual entidades que están muy por encima de los seres humanos les utilizan y juegan con ellos. Estamos hablando cuando enfrentamos al hombre contra Dios, contra esa realidad que está tan por encima de él, pero que sin embargo le está utilizando y se está aprovechando de él. ¿Puede un ser humano acabar con una divinidad? ¿Puede acabar con un dios? ¿Cuáles son los pasos que podrían conducirle a enfrentarse a él? ¿Cuáles son los pasos que podrían conducirle a convertirse en sí mismo en un dios y ascender para estar al mismo nivel de estos jugadores que utilizan a las personas normales como piezas de su tablero dentro de juegos que no somos capaces ni siquiera de entender? El hombre contra el hombre, posiblemente el conflicto más clásico que encontramos dentro de las diferentes aventuras de los juegos de rol a los cuales estamos acostumbrados a jugar. El hecho de tener un rival, un némesis, ¿vale? Alguien contra el cual oponerte, pero no necesariamente tiene que ser un conflicto físico, ¿vale? Puede ser un conflicto político, puede ser un conflicto social, un conflicto económico. Diferentes posibilidades que surgen con respecto al enfrentamiento donde dos personas se oponen unas a otras, y las motivaciones pueden ser igualmente distintas. Puede ser envidia, puede ser orgullo, pueden ser daños pasados que ni siquiera conoces. Hay un montón de causas que pueden llevar a que dos personas se enfrenten y que se enfrenten en diferentes terrenos, bajo diferentes ópticas, y todo esto puede dar origen y puede dar lugar a múltiples enfrentamientos que conduzcan justamente a esa rivalidad enconada entre dos seres humanos. Y llegamos al último tipo de conflicto, el conflicto del hombre contra sí mismo. El conflicto del hombre contra sus propias creencias, contra sus propios valores, contra sus principios. Todos coincidiremos en que matar a alguien es algo malo, pero si matar a alguien supone salvar a cientos o a miles de personas, ya comienza a ponerse en una balanza de qué es lo mejor o de qué es lo moralmente aceptable, ¿no? El hecho de realizar acciones que sean inmorales para tener un fin bueno. Como digo, sacrificar a una persona para salvar a miles puede ser moralmente aceptable, aun cuando la propia acción sea evidentemente malvada. Pero si además no solo ponemos que sea sacrificar a alguien, sino sacrificar a alguien propio, a alguien cercano, a alguien con que tengas un vínculo, esto lleva a que el conflicto moral y el conflicto personal del propio personaje o del propio individuo sea muchísimo más crucial y muchísimo más enconado. ¿Estarías dispuesto a sacrificar a alguien querido, a alguien de tu familia, para salvar a miles de personas? Toda esta serie de conflictos y de dilemas morales pueden tener un juego muy principal dentro de vuestras aventuras, y vais a ver que os dan muchísimas posibilidades y un interés muy grande dentro de lo que van a ser vuestras partidas. Bueno, como habéis visto, os he traído diferentes tipos de conflictos, todos ellos diferentes, todos ellos con sus
cosas buenas, sus cosas malas y sus cosas desde luego interesantes para la hora de poder llevarlos a la mesa. Y lo verdaderamente interesante de estos conflictos es el hecho de poder mezclarlos. No tienes que ceñirte única y exclusivamente a cada una de estas desencadenantes, a estos disparadores, para generar las diferentes tramas que podáis llevar a la mesa, sino el hecho de mezclarlos. Podéis tener a un rival, es decir, un enfrentamiento de hombre contra hombre que conduzca a una decisión moral, al hecho de descubrir que tienes una vinculación emocional o familiar con ese rival y que por lo tanto el enfrentamiento pasa a otro tipo de nivel, donde metáis otro tipo de cosas como creencias, como tecnología, como el hecho de estar aislados, luchando contra la naturaleza. Cuando comencéis a mezclar todo este tipo de conflictos, que por separado ya pueden ser originadores y creadores de aventuras, os vais a dar cuenta de que juntos son incluso mucho más ricos y que os van a ayudar a generar aventuras mucho más interesantes y una variedad y una playa de diferentes posibilidades en la mesa que van a enriquecer evidentemente vuestras partidas. Espero haberos ayudado, espero no haberos confundido mucho la cabeza con toda esta serie de cosas que os he traído aquí, pero que os sirvan de ayuda y que os ayuden y que os posibiliten a la hora de crear diferentes aventuras y a darle mayor variedad a las tramas que vayáis creando. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.